cupones de racionamiento para sobrevivir en el paraíso, entre comillas. El tercer mundo en los Estados Unidos. La noticia apareció por el Facebook. Decía que el 35,4%, es decir, más de 100 millones de estadounidenses, sobreviven gracias a cupones alimenticios. En España esto es muy conocido. En plena crisis, los bancos de alimentos han tenido que suplir las carencias que unas instituciones políticas insensibles no han sido capaces de solucionar. Supongo que mucha gente no será capaz de entender que en la nación, que en la actualidad es primera potencia del mundo y guía de muchos, y que cuenta con una renta por persona de más de 44.000 euros, puedan ocurrir estas cosas. Si profundizamos en el tema buscando más fuentes, nos resultará más terrible de lo que en un principio pudiera parecer. Además, hay que señalar que tras las cifras que necesariamente tenemos que dar se encuentran personas, que son, al fin y al cabo, las que sufren las consecuencias de las instituciones insensibles. Para hablar de la pobreza tendremos que hablar de la tarta, de cómo se reparte el pastel entre unos y otros y principalmente entre los que más tienen y los que menos tienen. Se entiende la pobreza en los Estados Unidos cuando lees que el 1% de la población más rica posee el 34% de la renta del país, es decir, una minoría muy rica se lleva la mayor parte del pastel. El siguiente 9% más rico se lleva el 38,5%, por lo que para el 90% de la población restante solo quedaría el 26,5%. Y lo que es más grave, 1.700.000 familias tienen ingresos inferiores a 1,6 euros diarios por persona. Es decir, una familia con 2 hijos tendría en este paraíso de los Estados Unidos que sobrevivir con menos de 192 euros al mes. Y esto le ocurriría a casi 7 millones de estadounidenses. Ningún país civilizado puede permitir que con una renta per cápita superior a 44.000 euros se produzcan estas injusticias. Cualquier gobernante que tuviera el mínimo de dignidad o no estuviera al servicio de otras fuerzas superiores debería abandonar el cargo si fuese incapaz de resolver este terrible problema. Esto, que ya en sí demuestra lo mal que está repartida la renta en los Estados Unidos, se agrava si tenemos en cuenta que en los últimos 30 años no aumentaron los ingresos de ese 90% que menos tiene, pero sí y mucho el del 1% que más gana. Es decir, que en los últimos años, en lugar de tratar de acercar las rentas de los más pobres a los más ricos, ha ocurrido lo contrario. Las diferencias entre unos y otros cada vez son mayores. Según un reciente informe de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, Estados Unidos con un 140% y España con un 90% son los dos países donde más aumentaron las desigualdades en el periodo 2006-2010. Como consecuencia de ello, se da la circunstancia de que las desigualdades son mayores en Estados Unidos que en Túnez o en Egipto. De ello debería avergonzarse la actual primera potencia económica del mundo. Pero más debería avergonzarse si leyera un estudio realizado en Inglaterra en el que se demuestra que en los Estados Unidos las desigualdades sociales son mayores que las de Downton Abbey, una serie británica en la que su principal objetivo es demostrar las grandes diferencias sociales que se producían a principios del siglo pasado en Inglaterra. Según dicho estudio, los más ricos en los Estados Unidos se llevan en la actualidad un porcentaje de la riqueza mayor que el que se llevaban los aristócratas ingleses de los años 20. Ellos, que siempre presumieron de no tener aristocracia, han creado una basada en los grandes privilegios sociales que el dinero otorga. Otro informe indica que las desigualdades en Estados Unidos son mayores que las que existían en la Rusia zarista y que dieron paso a la Revolución Comunista. La pobreza en los Estados Unidos llega al 21% de la población,
pero también hay un reparto desigual entre etnias. En los blancos, solo el 15%, entre comillas solo, 25% en los hispanos y 27% en los negros. Los salarios de los negros y los hispanos son de media $27.000 al año, inferiores a los de los blancos. Y luego se extraña cuando se producen disturbios raciales. Cuando las policías matan a un chico negro, lo que hacen es prender la mecha a una ira acumulada por las discriminaciones latentes en la sociedad americana. Si graves son las desigualdades que se producen en los Estados Unidos, más grave es que muchos países del mundo traten de imitarlos. Así es el caso de España, ya que durante la última crisis los que peores lo han pasado han sido los más pobres. Por eso debería darnos miedo este crecimiento que se preocupa por el 1% que más tiene y es insensible hacia el 10% que más necesita. Para terminar, una pregunta que a la vez es una reflexión. Esa riqueza que los Estados Unidos consiguen invadiendo países, llevando la guerra allí donde no la hay, torturando, cambiando gobernantes de manera antidemocrática y otras miles de formas que se nos escapan, sirven para disminuir la pobreza en su país o para que los ricos sean cada vez más ricos. A medida que me iba haciendo la pregunta, más clara aparecía la respuesta.